Rumi Yacta. El Parque Sacerdotal en San Agustín, Colombia. Por Jorge Enrique Gudiño. Rumi Yacta, actualmente conocido como Parque San Agustín, es el sitio arqueológico más importante de Colombia. La zona se extiende sobre más de 2.000 kilómetros cuadrados y una quincena de sitios están abiertos al público. En el fondo de unos valles existen fincas solitarias y pueblos construidos junto al gran parque arqueológico de San Agustín y de Isnos. Comúnmente se dice que es la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial. Esto es un error, porque la función de las esculturas no eran funeraria, sino que cumplían una función mágica telúrica, que hoy se desconoce y que solo en épocas de decadencia fue utilizada como tumbas y en ritos funerarios. El mayor complejo de monumentos megalíticos de la América precolombina está conformado por un grupo de yacimientos arqueológicos dispersos en una amplia región en el Valle Alto del río Magdalena, en el suroccidente de Colombia, conocido como la Zona Arqueológica de San Agustín, reconocida por la UNESCO en 1995 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los conjuntos están en explanadas, montículos y terraplenes artificiales, templetes, tumbas, sarcófagos y magníficas estatuas hechas sobre piedras de origen volcánico. Su antigüedad data de hace miles de años, época que fue construida por un asentamiento sacerdotal aislado, que poseían conocimientos avanzados del manejo de energías y su principal objetivo fue el de la siembra del agua y la estabilización de la tierra circundante. En el sector nacen los más importantes ríos de Colombia, como el Magdalena, el río Cauca, el río Patía, el río Mayo y el río Caquetá. Aquí se desprenden las cordilleras central y oriental de Colombia, sector que es muy activo volcánicamente, cerca al Nudo de los Pastos. Desde hace más de 3.000 años está poblada por indígenas nativos de la región. Es importante recalcar que en el sitio llegaron dos migraciones, la primera de hace más de 5.000 años, que creó la ciudad sagrada. Luego de miles de años, llegaron otras migraciones indígenas a poblar en cercanías del sitio. En la primera migración no se efectuó un asentamiento de población común, incluso los sacerdotes no residían en el sitio, sus casas de habitación estaban alejadas unos kilómetros de distancia, y solo se accedía al sitio en temporadas de ejecución de ritos solares y lunares. Era un sitio sagrado y reservado. Los arqueólogos se basan en las muestras orgánicas asociadas a artefactos de piedra y cerámica, procedentes de la segunda época de población indígena, para fijar la fecha de construcción del parque, desconociendo su real antigüedad. Tras la invasión española, este sitio fue llamado Parque San Agustín. Ellos no encontraron rastros del nombre original, ni los actuales pobladores lo conocían. Según los protopastos, este sitio se llamaba Rumi Yacta o la ciudad sacerdotal de piedra, o la ciudad sagrada de piedra. Sí, en este sitio existió una gran civilización, y estas esculturas son la prueba de su desarrollo alcanzado. El lugar no era de acceso a la población común, incluso las casas de habitación de los sacerdotes eran temporales y estaban alejadas del sitio, construidas de madera y barro, ya que las piedras debían ser utilizadas solo en construcciones sagradas y perecederas. Los primeros vestigios de las esculturas fueron encontrados en 1913 por el explorador alemán Konrad Preuss. Se hallaban enterrados bajo montículos de 30 metros de diámetro. Fue necesario esperar hasta los años 70 para que excavaciones más sistemáticas se pudieran realizar. Es probable que el interés de Preuss por San Agustín haya surgido al conocer en Berlín los estudios y grabados del militar y geógrafo italiano Agustín Codazzi, publicados por la Comisión Corográfica en 1856 y el libro Prehistoria y Viajes Americanos, Estudios Arqueológicos y Etnográficos de 1893, del general y político bogotano Carlos Cuervo Márquez. Dos de las estatuas del parque fueron trasladadas a Bogotá en 1906, bajo la presidencia de Rafael Reyes,
para formar parte de la Exposición Nacional del 20 de julio de 1907, y hoy se encuentran en el Museo del Oro. Una de ellas es de especial significación pues evoca a un escultor provisto de sus instrumentos de trabajo. También muchas esculturas han sido saqueadas sistemáticamente por extranjeros y nacionales, hallándose actualmente en museos y colecciones particulares. Las primeras 21 estatuas que fueron saqueadas en 1914 por el explorador alemán Konrad Preuss. Actualmente se encuentran en el Museo Etnológico de Berlín y están abandonadas en una bodega. Además de esas grandes esculturas, también se llevó decenas de pequeñas estatuillas y vasijas. En la mayoría de los estudios, se deja constancia de anteriores saqueos del sitio, ya que muchas esculturas estaban cubiertas de accesorios de oro y las tumbas también se guardaban ajuares funerarios, que fueron saqueados por los españoles. Según el explorador Preuss en su obra, Arte monumental prehistórico, en una descripción de las esculturas dice: los cabellos escalonados o el gorro, terminan en las orejas y están cogidos por un anillo de oro de forma diversa en cada estatua. Desde luego, ninguno de los accesorios de oro aparecen actualmente. Desde el principio de la exploración de Preuss, empezó a removerlas de su sitio original, trasladándolas frente a la iglesia del pueblo. En total, en el Museo Etnológico de Berlín, se encuentran 21 esculturas grandes, unas 100 pequeñas y otros 137 elementos de la región, como vasijas, adornos, piedras, lajas, trozos de esculturas y fragmentos de utensilios. Varias de las figuras talladas, como aparece en el libro de Preuss, se puede verificar por la ficha técnica existente en el museo. Las figuras de piedra de San Agustín se encuentran en el depósito del Museo Etnológico de Berlín, cubiertas sobre paletas. Las estatuas que Preuss trajo de su viaje están sobre paletas bajo papel protector. Otros aparecen guardados en los estantes de los pasillos oscuros. De las 35 esculturas que Preuss envió a Berlín, solo 23 están en el Museo de Berlín. Otras 2 esculturas se consideran como pérdidas de guerra. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los saqueos del ejército soviético los llevaron a San Petersburgo en 1945, pero no aparecen. En el proceso de envío de las esculturas, Preuss se dio cuenta que era complicado llevar las esculturas completas, por eso decidió partirlas para poder reducir los costos de transporte. En una bodega del Museo Etnográfico de Berlín se encuentran almacenadas las esculturas colombianas que no son expuestas por el conflicto del propietario y la cuestionada forma que fueron llevadas. En el Museo Etnológico de Berlín, solo unas piezas de San Agustín se encuentran exhibidas. El museo tiene la intención de devolver las piezas a Colombia, según la última reunión del Foro Humboldt, realizada en 2023, pero ha faltado voluntad política y administrativa por parte de Colombia en la reclamación. Contrariamente a lo que dicen en el Instituto Colombiano de Antropología, que los investigadores fueron unos héroes, con sus trabajos de descubrimiento, hay que decir que el intento de sacar los moldes de las esculturas, tomados por Edouard André en 1876, por Carles Toepel en 1911 y Konrad Preuss en 1931, destruyeron los restos de la capa de pintura que poseían las esculturas. Estos moldes los hacían aplicando un pegante al papel que se colocaba sobre las esculturas. Para endurecer los moldes le aplicaban aceite de trementina y barniz de copal. En otras ocasiones, cuando ya no disponían de esos elementos, le comenzaron a aplicar almidón de yuca, que es un pegante más fuerte. Otro gran daño que sufrieron las esculturas en el proceso de descubrimiento fue por el calor de las hogueras que prendieron en la zona para el desmonte. Arrasaron con la vegetación para descubrir los montículos de las esculturas.
Con el fuego también destruyeron la mayoría de los tocados que eran elaborados con delgadas laminillas de oro y la pintura que adornaban las esculturas. En el año 1899, el Museo Británico envió al vicealmirante Dowding para una expedición a San Agustín. De ella extrajeron numerosas piezas que se sacaron por el río Patía, pero la embarcación naufragó por el peso de la carga, pudiendo solo rescatar una escultura de un guerrero. Actualmente el guardián con bastón y escudo se encuentra exhibida en el museo como piedra de origen desconocido, con un alto de 103 centímetros, un ancho de 38 centímetros y un grosor de 20 centímetros. Por ello, si se pregunta al museo o al mismo Google sobre si hay alguna escultura de San Agustín, Colombia en el Museo Británico, dice que no hay. Pero está registrada en el inventario del museo con el código OU2. Además dice desconocer la expedición del vicealmirante ordenada por el museo. El mismo Preus dice no tener referencias del sitio donde fueron encontradas las esculturas que están en Museo Nacional de Bogotá y en Museo Británico. A fines de 2017 se presentó una demanda individual ante el Tribunal Administrativo de Bogotá. Se logró una sentencia a favor de la repatriación de las esculturas. En el año 2019, representantes del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, responsables del Patrimonio Cultural de Colombia, fueron de paseo a Berlín. La delegación fue recibida con los brazos abiertos en el Museo Etnológico. Pero, dice la señora Fischer que estaba un poco sorprendida, no hubo absolutamente ninguna solicitud sobre la mesa para devolver las estatuas. Ni siquiera un indicio de que algo pudiera suceder. Solo en el 2022 se iniciaron acciones concretas tendientes a la recuperación del patrimonio cultural colombiano, alojado en sótanos del Museo Etnológico de Berlín. También en diciembre de 2023, una delegación alemana vino a Colombia y se fueron de paseo con miembros del Instituto de Antropología e Historia a San Agustín. No se habló del reclamo de Colombia para su repatriación. Simplemente dijeron que avanzaron en una cooperación científica, con un modelo innovador. Otro de los más grandes daños hechos por los nativos y extranjeros fue el de mover las esculturas de sus sitios originales, ya que cada una correspondía a una entidad que llevaba estrecha relación con los astros, con las posiciones de constelaciones. Cada deidad poseía un nombre hoy desconocido. Incluso los nativos habían trasladado a la plaza del poblado unas 14 esculturas. Algunas fueron usadas como columnas en la construcción de la iglesia del pueblo en el año 1919. La Comisión Coreográfica, en general, fue un proyecto ambicioso que permitió a Colombia conocerse a sí misma a través de la cartografía y la descripción detallada de sus diversas regiones. La octava expedición, en particular, se enfocó en una zona rica en historia y recursos naturales, aportando información valiosa para el país. En el año 1857 partió la octava comisión coreográfica, dirigida por Agustín Codazzi. Los objetivos principales de esta era el estudio de las cabeceras del río Magdalena y la investigación de las ruinas arqueológicas de la cultura San Agustín. En el itinerario de la expedición coreográfica, encontramos el aporte de Codazzi, ya que elaboró un mapa de la distribución de las estatuas y la descripción de algunas. Estudió las esculturas de esa zona y quiso penetrar en su significado, en su posible origen y aún hasta en el cálculo aproximado del momento en que había florecido esa cultura prehispánica. Muchas de sus hipótesis tienen hoy día plena confirmación a la luz de los trabajos arqueológicos modernos y de los estudios fundamentales que sobre esta extinguida civilización se han hecho en los últimos años, como el carácter eminentemente religioso del lugar, como el significado de algunas esculturas, la frecuencia de representaciones de deidades acuáticas, el simbolismo religioso implícito en la mayor parte de las estatuas, la existencia de una posible casta sacerdotal, vinculada a la práctica constante del culto de estos lugares, la absoluta ausencia de ruinas estructurales.
En fin, la poca profundidad cronológica de esta civilización. En el año 2013, el mismo ICANN y el Museo Nacional de Colombia intentó llevarse 23 esculturas del parque para ser exhibidas en Bogotá con motivo del centenario del saqueo de Preus. Afortunadamente varios actores locales intervinieron e impidieron que las esculturas fueran llevadas. Este intento es insólito, es como si se quisiera sacar las esculturas de Notre Dame para una exposición en un museo. Las primeras esculturas descubiertas fueron documentadas por los dibujantes de la expedición. En total pintaron unas 30 esculturas en las que se destaca su precisión y simetría, a pesar de estar construidas de una piedra basáltica de origen volcánico, la cual no permite un acabado exacto. Además, muchas de ellas están un poco corroídas por el paso del tiempo. Cabe destacar que estas esculturas estaban pintadas y revestidas de laminillas de oro. De este cubrimiento de oro no se encuentran vestigios debido a los continuos saqueos desde la época de la invasión española. Afortunadamente a los españoles no les interesó llevarse las piedras esculpidas. Inventario de esculturas hecho por Agustín Codazzi en 1857. En la construcción sagrada se utiliza la proporción áurea, también conocida como la divina proporción o número áureo, es una relación matemática que aparece en la naturaleza, el arte, la arquitectura y otras disciplinas. La geometría sagrada es un concepto que ha existido a lo largo de la historia en muchas culturas alrededor del mundo. Se refiere a un conjunto de formas geométricas y patrones que se cree tienen un significado espiritual o simbólico. Estas formas incluyen círculos, triángulos, cuadrados y otras figuras geométricas que se repiten en diseños y construcciones sagradas. César Velandia de la Universidad del Tolima expone que las esculturas fueron diseñadas con un canon estético específico, la proporción armónica nos da la idea de la divina proporción de cada uno de sus componentes. El lomo de la nariz está dividido en 5 o 6 campos. En la mitad del cuerpo del pescado se ven arriba y abajo las aletas. La cabeza del pescado es típica de esta clase de animales. Los pies de la estatua están esculpidos en forma de abanico. Por la espalda la separación de las piernas llega más arriba que por delante. Esta estatua mide una altura de 1,30 metros, hasta los pies, por 59 centímetros de ancho y 57 centímetros de espesor. Es de piedra gris con manchas blancas. En el análisis métrico, encontramos una gran simetría en las formas, dando a entender su cuidadoso diseño. Esta escultura de unos 5 metros de altura, representa a un hombre con el cuerpo de un niño, cuyos brazos cuelgan a los lados de la cabeza, como agitándose en el aire. En los ojos pequeños y redondos de la figura principal se ven la avidez. Los neófitos dicen que es un devorador de niños. En realidad no es un acto sanguinario, como muchos interpretan. En la escultura que es una representación doble vertical, donde ese niño, su alma, va dirigido hacia su nuevo cuerpo, en el proceso de reencarnación. El ser que lo sostiene tiene un gorro en forma triangular, simbolizando la tríada superior humana que es la que lo mantiene en la otra vida. El cuerpo inferior está más detallado en su forma física, simbolizando el cuaternario inferior de la constitución humana, la cual recibirá a la nueva alma, que reencarna. El nuevo ser está boca abajo ilustrando la secuencia de reencarnación. En la figura de la izquierda, vemos otra representación de esta divinidad, en su frente lleva también el símbolo de la tríada superior. Esta escultura simboliza también el nacimiento de un nuevo ser, que surge de su aliento. Tiene una altura de 1,40 metros por un ancho de 61 centímetros y un espesor de 36 centímetros.
La matrona es una figura femenina con las puntas de los dedos torneadas. Se dice que fue hallada junto a un esqueleto en una tumba rodeada de piedras en una ladera empinada cerca de la meseta. Probablemente se refiere a la ladera norte de la meseta B. La figura puede identificarse como femenina por la diadema trenzada sobre el cabello escalonado, o por el gorro y el paño que, excepcionalmente, no cierra sobre la pierna izquierda. Presenta rasgos faciales regulares, ojos semicirculares horizontales en la parte inferior y orejas bien formadas. Se aprecian 6 dedos en el pie izquierdo y 5 en el derecho. La diadema se extiende por detrás de la cabeza. La piedra es basalto gris de fisura. Tiene un tamaño de 96 de alto por 37 por 16 centímetros de ancho. Pesa unos 117 kilogramos. Está actualmente en el Museo de Berlín. Esta escultura muestra una figura femenina con las manos cruzadas frente a su estómago. Tiene un tamaño 94 centímetros de alto por 38 de ancho y una profundidad de 29 centímetros. Un peso de 145 kilogramos. Origen, Alto de las Piedras. Está en el Museo de Berlín. Este sacerdote es una de las pocas esculturas que representan claramente un rostro humano. Esta escultura fue llevada a Berlín. Tiene un tamaño de 34.5 por 25 por 17 centímetros. Peso 4 kilos. Origen, Quebrada de Jabón. El hombre con martillo y cincel. Hay varias de ellas. Una estaba en Bogotá en el Parque de la Independencia, la otra en la Plaza Central de San Agustín Huila y otra en el Museo de Berlín. Altura 1 metro y otra de 1.45 metros. Fueron encontradas en el Montículo B del Alto de las Piedras. Hace más de 10.000 años, llegó a Colombia una primera migración proveniente de Centroamérica, pasó por Rumillacta, conocido como el Parque de San Agustín, dejando los petroglifos en el sitio sacerdotal y luego continuaron hacia el Amazonas donde se internaron en una ciudad desconocida hasta hoy, denominada El Dorado. Luego de unos 5.000 años, hubo un gran cambio climático, de Centroamérica migraron nuevamente gran cantidad de gente hacia otras latitudes, en busca de tierras productivas, ingresaron por el Pacífico, pasaron por la isla Gorgona y arribaron al continente. Formaron la cultura tumaco-tolita, y llegaron hasta los que hoy es el sur de Colombia y el norte del Ecuador y formaron la cultura de los protopastos. A nivel religioso, rendían culto al sol, la luna, con colores dorado y plateado, su culto era hacia el espíritu del astro, no era idolatría a su materia o forma física. A la inmortalidad del alma, y a la energía de la tierra, representada en las pinturas de color rojo y ocre. La religión consistía en creencias de la vida en el más allá. Rendían culto a sus ancestros y a la madre tierra, en cuevas-templos, que en épocas finales de decadencia, se usaron para enterrar al difunto con sus criados, incluso a familiares cercanos. Esta escultura fue utilizada como marcador solar para determinar la época del año y la predicción de las estaciones, según los solsticios y equinoccios, que determinan la fecha para la ejecución de sus ritos sagrados. En la ciudad alta, colocaban esculturas de piedra según la posición de las estrellas. Cada escultura representaba un ente, con su nombre y función específica. También organizaban las esculturas en parejas y tríadas jerárquicas, representando espíritus superiores. En la foto vemos un dolmen con una deidad central antropomorfa, con colmillos de una fiera, asumiendo características de un felino, que siempre está al acecho. Además, lleva el miembro amarrado en signo de superación del deseo sexual. A su lado encontramos dos hombres que cargan sobre sus espaldas a dos bestias,
que simbolizan la mente que aún no hemos dominado y que llevamos como un pesado animal en nuestras vidas. El objetivo es evitar que esa bestia nos controle. Deidad con dos masas en las manos. Tiene una altura de 1.82 metros por 65 centímetros de ancho y 30 de profundidad. Las 7 claves de interpretación de las esculturas son: la psicológica, que analiza su contenido e interpretación. Es el método de deducir lo que la mente capta sobre el objeto analizado. La cosmológica, es la influencia desde y hacia los astros, la posición, forma y tamaño relativa a los astros. La física y fisiológica, describe su apariencia en el plano material. La metafísica, sobre su manifestación energética. La antropológica, su incidencia sobre el desarrollo de la humanidad. La geométrica y numérica, su ordenamiento y clasificación, sus medidas y proporciones. La mística, su apariencia y enlace con la divinidad. Entonces, para estudiar las obras sagradas, es importante conocer su número de orden, sus disposiciones, colores y elementos que la conforman, entre otros. El águila cazadora, mira hacia oriente. Tiene cerradas las alas y con el pico y las garras coge una serpiente. Contra lo que la naturaleza nos muestra, este animal tiene 5 garras, si se tiene en cuenta una dirigida hacia atrás. La figura de la serpiente representa la sabiduría, el conocimiento, que ha sido aprendido por el águila, que lo llevará más alto. Mide 1,66 metros de altura, hasta las patas, más 20 centímetros de base, por un ancho de 1,35 metros y 35 centímetros de espesor. El cocodrilo es asociado con la fertilidad, el poder, la muerte y el caos. El dios cocodrilo era venerado por su conexión con el agua, la fertilidad y la protección, pero también podía ser temido por su poder destructivo. La deidad con cabeza de cocodrilo devoraba los corazones de los que no habían llevado una vida justa en el juicio del alma. En esta escultura, aún se observan rastros de la pintura original, de color amarillo, azul, negro, ocre y blanco. En algunos casos, en sus ojos se colocaban piedras preciosas y en su cuerpo tocados de laminilla de oro martillada. Esta escultura se puede ver que es una representación de una mujer. En las manos, en las cuales se ven claramente los 5 dedos, tiene un niño que apenas puede considerarse como tal. Sin embargo, paréceme haber observado unos bracitos encorvados y levantados. La distinción entre la cabeza y el dorso se pierde fácilmente. La cara de la mujer tiene verdaderas facciones humanas. Lo único que parece dar a entender que se trata de un animal son los ojos redondos. La boca es rectangular y los dientes los mismos que suelen hallarse en otras estatuas. La línea de la nariz llega hasta cerca de los ojos, las orejas están bien formadas y en la cabeza tiene una especie de gorra. Alcanza una altura de 1 metro por 38 centímetros de ancho y 21 centímetros de espesor. Se aprecia que los dientes estaban pintados de blanco, el contorno de los ojos de color azul oscuro, el cuerpo de café y los brazos de color ocre con bandas oscuras. En algunos casos, en sus ojos se colocaban piedras preciosas y en su cuerpo tocados de laminilla de oro martillada. Esta escultura representa al discípulo, el ser que ha tomado la sabiduría en sus manos, la serpiente, y ha alcanzado su transformación. Mide 120 centímetros de alto, 60 de ancho y 30 de fondo. La mayoría de las esculturas están grabadas en el frente y el lado posterior. Es muy común entre ellas encontrar el lazo en la cintura, en señal de superación del deseo del discípulo.
Generalmente, las esculturas gordas están relacionadas con la madre tierra, a su fertilidad. En este caso, la figura está compuesta por dos representaciones similares unidas por la espalda como siameses, simbolizando la doble visión del pasado y del futuro, dos realidades en una sola forma. Otras esculturas, en su espalda tienen grabado unos símbolos simétricos en forma de una fuente. En el parque, también encontramos unas piedras con pinturas coloridas. Tiene sus trazos grabados en la piedra y sobre ella pinturas de color amarillo, azul, negro y rojo. Las esculturas más altas miden unos 5 metros y son talladas en una sola pieza, con un peso de varias toneladas. Estas esculturas en forma de menhir, son una representación de un hombre y una mujer, son usadas para fertilizar la tierra, concentrando la energía celeste. La rana es un gran bloque de piedra carcomida, negruzca y manchada de blanco, que mide 2,33 metros por 1,60 metros de ancho y 88 centímetros de alto. El dorso está inclinado de oriente a occidente y sugirió a alguno la idea de que pudiera representar una rana acurrucada. Claramente se ve esculpida en la piedra la imagen de este animal y hay que convenir en que la representación es perfecta, aun cuando en el estado actual solo se alcanza a ver parte de la cabeza, de la boca y de las ventanas nasales, del dorso apenas se ve una parte muy pequeña, juntamente con las dos patas delanteras y la izquierda trasera, cada una con 5 dedos en vez de los 4 que debieran tener, dijo Preus. Esta escultura representa a una mujer que tiene entre sus manos una masa casi cilíndrica, más gruesa en su parte inferior y que probablemente servía para apilar alguna sustancia. Los 4 dedos agarran por delante el pisón, mientras los pulgares lo sostienen por detrás. Los ojos son rectangulares, falta la nariz, la aparente ausencia de orejas es menos extraña, la boca, que es también rectangular, se halla reproducida en otras estatuas, solo que en estos casos casi siempre se ven los dientes. En los dedos de los pies se distinguen claramente las uñas. El vestido consta de un tocado que cae sobre el pelo y termina en un reborde en la parte inferior de la porción delantera. Una especie de corona saliente remeda una terraza. La toca baja por ambos lados hasta los codos en forma de cinta. Tiene además esta figura una bocamanga en cada muñeca y una cinta debajo de las rodillas. Como veremos más tarde, estas especies de cintas son características del traje femenino. La estatua debe considerarse más bien como un alto relieve. Altura 1,05 metros, un ancho de 66 centímetros y un espesor de 54 centímetros. Es de piedra blanca grisosa. Mujer tocando la flauta, su vestido es una doble cornisa que representan la falda, características del traje femenino. En la parte superior de la frente aparecen 2 cintas que recogen el pelo, partido por la mitad. Estas cintas se encuentran únicamente en figuras femeninas. En cuanto al tubo, que representa la flauta, poco puede decirse por falta de precisión del dibujo. Además no se conocía que las mujeres se ejercitaran en este oficio, aunque es de advertir que ni Codazzi ni Cuervo Márquez nos dan las pruebas suficientes de que la figura mencionada sea verdaderamente femenina. La estatua es un alto relieve. Está sobre un pedestal hexagonal. La figura principal de un mono abrazando a un niño. Dice la leyenda de los nativos que un niño se extravió en la selva y fue criado por los monos tapires. Aprendió a caminar en 4 patas. Cuando sus padres lo encontraron, vieron ellos con pena que en la casa no perdía sus costumbres de animal, por lo cual le volvieron a abandonar en la montaña. Otra interpretación de la obra es el desdoblamiento de la personalidad. El grupo tiene 97 centímetros de largo, por 89 centímetros de altura, sobre el suelo, y 51 centímetros de espesor.
Está tallado en piedra gris oscura. El animal es además considerado como ser que tiene la misma esencia irracional divina, por lo tanto es como su segunda naturaleza. Sin duda, también en el arte de San Agustín, hay que considerar las cabezas que se ven encima de la figura principal, sean estas, representaciones animales o humanas, como complemento esencial o segundo yo del dios o del hombre representado en la estatua, y en este caso se podría pensar también en una naturaleza celestial del dios, ya que esta segunda cara está colocada sobre él. El dios del templo, se trata evidentemente de una representación masculina, totalmente desnuda, salvo un cinturón doble que rodea las partes pudendas, que parecen erectas y simplemente adheridas al cuerpo. Este cinturón tiene al lado derecho un nudo con puntas dobles que caen hacia abajo. Un collar ancho, formado por varios cordones juntos, cae de los hombros y llega hasta las manos colocadas sobre el cuerpo y adornadas con pulseras en las muñecas. El cordón o cinta que ciñe las partes pudendas es más ancho hacia atrás y presenta los caracteres de un taparrabo. La mano derecha agarra un pequeño bastón, grueso en la parte superior y delgado en la inferior, que pasa por entre el dedo anular y el medio. El pulgar es tan largo, que alcanza a dar la vuelta al bastón. En la mano izquierda tiene un caracol, quizá una trompeta de concha. Las cariátides del templo representan guerreros desnudos con rostros humanos. En la del lado izquierdo se observa claramente el ombligo, está ceñida por un triple cinturón del cual se desprende un taparrabo que pasa por entre las piernas. Los cabellos escalonados o el gorro, terminan en las orejas y están cogidos por un anillo de oro de forma diversa en cada estatua. En la cabeza llevan un tocado que tiene forma de peineta. Los dedos pulgares dan la vuelta completa, poco natural, a unas masas que agarran. Las pilastras son redondas y tienen figura de verdaderas columnas, pero en la parte posterior solo se observa una cintura tripartida. Por encima de la cabeza, surge otra aislada, que parece ser la de un mono con los colmillos, propios de un animal, y con la boca y la frente muy protuberantes. Los ojos son profundos y arqueados hacia abajo. Es notorio el contorno geométrico de la cara en la continuación de la boca hasta que a la altura de la nariz y de los ojos llega a formar un verdadero círculo. En la frente hay un tocado dividido en 6 partes que llega hasta el comienzo de la nariz y que, en la figura del lado izquierdo, tiene forma puntiaguda. A ambos lados de la cabeza se observan los brazos y las manos con 5 dedos. En la del lado izquierdo aparecen en la misma altura de un brazo una oreja. El otro lado está mutilado. En el lado oriental del montículo noroeste hay una cabeza de tamaño gigantesco, que carece de cuerpo. Corresponde a la que describe Codazzi en el número 21. No cabe duda de que dicha cabeza se halla a la fecha en el mismo sitio en que la vio Codazzi, tiene la barba enterrada en el suelo, mira en dirección este-nordeste y está inclinada hacia adelante. Llaman la atención en esta cabeza las mejillas salientes que al mismo tiempo representan un contorno de los ojos. Una línea especial parece simbolizar una diadema que se descubre por 6 adornos que lleva. Estas diademas son propias de los hombres. Mide 2,26 metros de alto por 2,67 metros de ancho y 0,35 metros de espesor. Figura de varón con una calavera que pende del cuello. Como nos demuestra el cinturón bipartido y el taparrabo, es también masculina. Diferentes son las orejas inmensas de animal que suben por encima de la cabeza y que a pesar de esta característica conservan en los lóbulos orejeras, casi redondas. Tiene además esta estatua un collar del cual pende una calavera, con cavidades en vez de ojos y una nariz tosca. Mide 1,77 metros, con el zócalo 2,27 metros, de alto por 1,02 metros de ancho y 48 centímetros de espesor. Escultura de una figura masculina con trompa y colmillos, está sentada en la cabeza de otra figura.
Museo de Berlín, base 62.051. Tiene una altura de 3,35 metros, 75 de ancho y 40 de profundidad. Se encuentra partida en más de 4 partes. Hace 2500 años se produce una nueva sequía, que reduce notablemente la población, quedando pocos pobladores en que se enfrentaban con comunidades vecinas. Los descendientes los pastos repoblaron la región. Los nuevos pobladores se mantenían enfrentados con otras culturas cercanas, especialmente con los incas que querían dominarlos, por el importante sitio que ocupaban para su avance hacia el norte de Colombia. Los incas solo lograron en parte su propósito, dominaron a los pastos del lado ecuatoriano, pero no pudieron al norte de Rumichaca, debido a la gran resistencia planteada por estas tribus numerosas, que unidas con los quillacingas, conformaron un gran ejército, capaz de derrotar al ya disminuido ejército inca que por mucho tiempo venía combatiendo de sur a norte. Finalmente, los pastos fueron derrotados por las pestes traídas por españoles y por masacres de los independentistas de la Nueva Granada, liderados por Simón Bolívar y Antonio Nariño. En resumen, actualmente un 90% de las esculturas han sido descubiertas en los alrededores del parque arqueológico. Las pocas que quedan son verdaderos mudos ejemplos del arte precolombino. Lanzamos nuestras voces para su protección. No más saqueos. No más reubicaciones. No más deforestación. Falta mayor protección del patrimonio.